Yo me acordaba esta semana, no me acuerdo justo la fecha, pero me acuerdo que era en septiembre. Hace 27 años, más o menos, alguien me hizo una pregunta que parecía simple en ese momento, pero que tenía, por así decirlo, el peso de la eternidad. Esa pregunta que me hizo un pastor hace años atrás, me dijo: ¿qué quieres hacer con tu vida? Me hizo esa pregunta unos meses antes de contraer matrimonio con Verónica. Y yo, sin pensarlo en ese tiempo, sin tener un plan de una carrera, sabía más o menos lo que estaba estudiando, tenía idea de lo que quería hacer, pero mi primera respuesta fue servir a Dios. Yo no sabía qué significaba ese servir a Dios. No sabía si lo iba a hacer desde un púlpito, barriendo la iglesia, limpiando los baños, sirviendo comida. No lo sabía. Pero en mi corazón había una necesidad, por así decirlo, un deseo de servir a Dios. Y desde entonces he visto la mano de Dios moverse en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos. Lo he visto en hospitales donde nos han dicho ya no hay más nada para hacer. Lo he visto en la mesa en mi casa cuando no teníamos dinero para comer, pero el Señor nunca hacía faltar la comida. Multiplicaba. No sabíamos cómo, pero siempre había. Lo vi en momentos donde todo a nuestro alrededor decía que no, pero escuchábamos la voz del Señor que decía sí. Pero también lo vi en el silencio, cuando oraba, clamaba a Él y no había respuesta. Porque servir a Dios no es una garantía de que todo nos va a salir bien. Querer agradarlo, querer servirlo a Él no es una póliza de seguro donde va a decir: asegúrate que el día que aceptes a Cristo nunca más vas a sentir dolor. Donde el cielo muchas veces parece que está cerrado y nuestras oraciones muchas veces pareciera que Dios no las contesta. Donde a veces nos sentimos lejanos. Donde miramos a nuestro alrededor y pareciera los que no creen en Dios prosperan y nosotros estamos tratando de llegar a fin de mes y decimos: ¿cómo puede ser que estas cosas sucedan? Y yo creo que todos alguna vez nos hemos sentido en esa situación. Yo creo que de alguna manera todos hemos mirado o escuchado nuestras oraciones y parecieran que son cartas que nunca llegan al destinatario. Donde oramos, clamamos a Dios y tal vez esa respuesta nunca llega. Como si Dios a veces estuviera lejos. Y creo que muchas veces nos sentimos así, pero no es siempre. Hay ciertas situaciones en nuestra vida donde pareciera que nuestras fuerzas se van, no tenemos más ganas de seguir adelante. Donde sentimos esa pesadez espiritual, donde decimos: vale la pena hacer todo esto. Vale la pena este sacrificio. Vale la pena seguir adelante. Lo que muchas veces me alienta es que cuando voy a la palabra encuentro un montón de ejemplos de personas que estuvieron en la misma situación. Personas donde ya tenían ganas, como decimos a veces, de tirar la toalla, pero sin embargo seguían adelante. Y una de las historias que hoy quería compartir con ustedes está en el libro de Lucas, capítulo 5, donde nos cuenta una historia de cuando Jesús se encuentra por primera vez con Pedro, donde dice la palabra que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes.
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Lucas nos habla acerca de Pedro o Simón, un pescador profesional. En esa época no era que lo hacían por gusto, sino que era su profesión. Con eso traían el pan a su mesa, traían su sueldo a su casa, alimentaban a su familia. Y sin embargo nos dice que este hombre que era experto estuvo toda la noche pescando. Toda la noche esforzándose sin poder sacar nada. Sin poder tal vez traer la comida que iba a hacer para alimentar a su familia. Y ahí está lavando sus redes. No porque estén sucias, pero las redes siempre se lavan, se haya pescado o no. Pero hay algo en su corazón que le trae por alguna forma una sensación ambigua. Porque no es una sensación de victoria, no es una sensación de, hey, pescamos un montón, así que, como nos muestran en las películas, parecen están todos los marineros cantando, y hemos pescado, y hemos sacado, y Dios ha provisto. En este momento Pedro se encuentra solamente limpiando las redes, yo me imagino con un corazón roto, por todo el esfuerzo que ha puesto, por todo el sacrificio de una noche trabajando. Tirar redes no es fácil, en esa época no había motores para levantar las redes, era tirar las redes y a mano empezar a traerla de vuelta hacia adentro del barco y volver a tirar esas redes y volver de vuelta a tratar de levantar esas redes hacia el barco. Era un trabajo que agotaba y justo en ese momento aparece Jesús. Jesús aparece no cuando las redes están llenas, no cuando todo está perfecto, no cuando Pedro está celebrando, sino aparece cuando Pedro está cansado, frustrado, decepcionado. Y es en ese momento que Jesús no busca la barca más exitosa, no busca al pescador del año, busca la barca que esté disponible. Y Jesús sube a esa barca, y cuando sube a esa barca no importa que las redes estén vacías, no importa la frustración de su corazón. No importa cuán larga ha sido esa noche donde Pedro ha estado pescando, sino que lo que Jesús mira es aquel Pedro que está lavando redes. Yo creo que es una frase que él responde en ese momento, que muchas veces la tenemos que marcarnos en nuestro corazón, donde dice: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. A mí me llama un poco la atención y me golpea, por así decirlo, espiritualmente, porque esa palabra, más en tu palabra, le dice Pedro. Porque vos lo estás diciendo, no por mi situación, no por donde me encuentro, sino porque vos lo has dicho, es que yo te voy a obedecer. Pedro no lanza la red porque tiene esperanza, la lanza porque tiene fe. Yo no sé realmente qué habrá sido lo que Jesús ha predicado en ese momento cuando le dijo: aleja un poco la barca. Y dice que Jesús se sentó y empezó a predicar. No sé lo que habrá predicado, pero me imagino a Pedro siguiendo lavando las redes, arreglando cada nudo que tal vez estaba roto y escuchando las palabras de Jesús. Hubo algo, tal vez en esa palabra que Jesús estaba compartiendo, que tocó el corazón de Pedro. Y tal vez Pedro sintió algo en su corazón de escuchar a este hombre que estaba en su barca, tal vez hablando de esperanza, tal vez hablando de fe, tal vez hablando, no sé, del reino de Dios. No sabemos lo que Jesús dijo en ese momento, pero seguramente hubo algo que Pedro miró a este extraño que acababa de conocer
y vio algo en su autoridad y en su poder, que cuando Jesús le dijo, echa las redes, vamos a pescar, él dijo, más en tu palabra, porque vos lo estás diciendo, yo lo haré. Yo me imagino que, como digo a veces, ¿no? Pedro era un pescador profesional. Y tal vez, uno podría decir, es un charlatán que viene a decirme lo que tengo que hacer. Yo estuve toda la noche tirando esa red. Yo sé cuándo es la marea. Yo sé cuándo vienen los peces. Yo sé que hay pescar de mañana, de noche, de tarde, porque yo conozco el lugar, yo conozco el área, yo conozco el oficio. Pero sin embargo, a la palabra de Jesús, Él dice, más en tu palabra, yo lo voy a hacer. Y Jesús en ese momento los lleva a tener un encuentro espiritual, por así decirlo, un encuentro, una transformación en su corazón. Y eso es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Pedro y sus compañeros, como decía, estaban lavando esas redes. Y es como que yo miraba un poco por qué se lavan las redes. Y las redes se lavan porque obviamente trae suciedad. Si se deja acumulada, si se deja en la red se termina pudriendo y se terminan rompiendo los nudos. Y cuando uno trata de sacar la pesca, se hace el agujero más grande y se van todos los peces. Entonces, por más que uno pesque o no pesque, tiene que estar limpiando las redes, tiene que estar cuidando esas redes. Y muchas veces yo me imaginaba un poco la situación, y yo creo que sentado Pedro en la barca tratando de arreglar las redes, sin haber pescado nada, es como el dueño de un restaurante en el cual no ha tenido ninguna persona comiendo esa noche, y tiene que cerrar el negocio, y tiene que limpiar la cocina que nunca usó, tiene que limpiar el piso, trapear el piso que nadie pisó, tiene que limpiar las mesas que nadie ocupó. Y yo me imagino que en su corazón, al igual que Pedro, es como esa pesadez de tal vez un padre orando por su hijo para que vuelva a casa. De un padre orando por su matrimonio para que se restaure y no sucede lo que él esperaba. Es lavar las redes sin pescar. Es hacer lo correcto sin muchas veces ver el resultado. Es cuidar lo que uno tiene aunque no haya recompensa. De alguna forma, ¿cuántas veces hemos orado por situaciones y no hemos visto el resultado? ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios por situaciones y no ha sucedido lo que esperábamos? Y es como que muchas veces nos sentimos en la misma situación porque tal vez nos preguntamos, ¿vale la pena este tiempo de oración? ¿Vale la pena buscar a Dios? Porque no vemos el resultado y muchas veces esa frustración es la que domina nuestros pensamientos. Yo creo que muchas veces en nuestra vida ese tiempo es cuando tal vez nos presentamos ante Dios y le preguntamos ¿hasta cuándo hemos de pasar por este tiempo? ¿Hasta cuándo la oración no ha de ser contestada? ¿Hasta cuándo no he de ver el resultado por el cual estoy orando? Y en ese momento donde muchos tal vez abandonan, donde muchos ya dicen ya no puedo más, donde están dispuestos a tirar la toalla o tirar las redes al agua. Pedro, aunque no había pesca, yo creo que en su corazón, por más que no vio el resultado, a la palabra que él escuchó de Jesús hubo obediencia. Y aunque no había milagro, él estaba preparándose para lo que iba a venir. Y muchas veces en nuestra vida no vemos la respuesta de Dios en tiempo. Cantamos hace un minuto una canción que dice, siempre a tiempo estás. Pero ¿qué pasa cuando los tiempos son los de Él y no los tuyos? Cuando estás esperando la respuesta y la respuesta se tarda y vos decís, pero pasan los meses, pasan los años, pasan el tiempo y no veo la respuesta de Dios.
Y muchas veces nos preguntamos si vale la pena todo lo que estamos haciendo. Pero yo creo que muchas veces cuando uno se encuentra en esa situación de lavando redes, cuando las cosas parecen inútiles porque parece que las oraciones no se contestan, porque el tiempo pasa y no vemos respuesta. Muchas veces lo que nosotros llamamos rutina, la rutina que Pedro tenía de lavar esas redes, era para nosotros espiritualmente la rutina que nosotros vemos. Dios lo llama fidelidad. Porque es fácil orar cuando Dios te responde. Es fácil buscar la palabra cuando vos abrís la palabra y la palabra te habla. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés una rutina y decís todos los días estoy orando y no encuentro respuesta? Todos los días leo la palabra y pareciera que Dios no me habla. Todos los días hago todo esto, lo busco en oración, estoy buscando en la palabra, lo trato de pasar tiempo con Él, voy a las reuniones, adoro, hago todo, pero pareciera que no sucede nada. Y decimos, es una rutina y tengo una rutina, pero en esa rutina estás viendo, Dios, tu fidelidad. De que muchas veces hablamos de versículos y empezamos a decir, porque uno no camina por vista, camina por fe. ¿Y cuántas veces en nuestra vida queremos caminar por vista? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que te muestre? ¿Cuántas veces a Dios le decimos, no veo la respuesta? ¿Y cuántas veces le decimos a Dios, aunque no veo la respuesta, yo voy a estar mañana de vuelta orando en este lugar? Porque muchas veces esa frustración que nos entra, nos damos cuenta que el enemigo trata de usarlo para sacarnos del lugar donde Dios nos quiere poner. Que a través de esa rutina que tal vez a veces tenemos y decimos no veo lo que está sucediendo, Dios sigue trabajando en nosotros. Sigue obrando en nuestra vida. Tal vez no lo vemos, pero Dios se sigue manifestando. Y muchas veces en esta historia me encanta porque dice Lucas 5, versículo 3 dice, y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro no sabía lo que iba a suceder, pero obedeció. Muchas veces nosotros no sabemos lo que va a suceder en nuestra vida, de lo que estamos orando o de cómo Dios se va a manifestar. Pero la pregunta es, ¿nosotros seguimos obedeciendo? ¿Seguimos buscando en la palabra? ¿Seguimos creyendo en Dios, en lo que Él puede hacer en nuestra vida? ¿O solamente queremos ver señales y maravillas? Porque me encanta porque este encuentro con Jesús no ocurre en el templo, no ocurrió en la sinagoga. No ocurrió en un lugar religioso, no ocurrió en un retiro espiritual, ocurrió en su rutina, en su trabajo, en su frustración, en esa barca vacía que yo imagino que no decía que todos no pescaron, solamente él no pescó. Mientras todos los otros celebraban, él estaba lavando esas redes, frustrado, pero obedeciendo lo que él tenía que hacer. Y lo que me encanta de la historia, que muchas veces no lo pasamos por alto. Yo no creo que Jesús pasó por accidente por ese lugar. No es que pasó por ese lugar y dijo, bueno, ¿dónde vamos? Y bueno, vamos al puerto a ver qué hay. No era un tour. Y acá tenemos el puerto, y acá tenemos un marinero, y acá tenemos uno que no pescó. Él fue a ese lugar sabiendo a quién buscaba. Sabiendo que esa noche Pedro había trabajado toda la noche para pescar. Y sabía que no había pescado. Que no había sacado nada en esa noche. Y yo no creo que encontró y dijo, bueno, ¿cuál está vacía? Mira, aquella está bonita. Él ya fue con un propósito y un plan a buscar a Pedro. A que Pedro tenga el encuentro con él. Y él sabía, Jesús sabía que esa red iba a estar vacía. Y sabía que también en su corazón había de frustración, cansancio, decepción.
Y Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce nuestra frustración, nuestro cansancio, nuestra decepción. A veces pensamos que nos encontramos con Dios por casualidad. Y Dios tiene un plan para tu vida. Cuanto más rápido te acerques a Él, más rápido se va a cumplir ese plan. Pero Dios te tiene en la palma de tu mano. Él te tiene guardado. Y Él quiere que vos respondas a su llamado. Porque ¿qué pasa si Pedro hubiera tenido éxito esa noche? ¿Qué hubiera pasado si el barco hubiera repleto de peces? ¿Vos te pensás que cuando Jesús se acercó y le dijo, sacá la barca para afuera y vamos a predicar? Él hubiera dicho, no, pará Jesús, tengo que vender todos estos peces. Estoy ocupado con otra cosa. Volvé mañana y si tengo tiempo te atiendo. No fue casualidad de que la barca no tenía peces. No fue casualidad de que Pedro estaba en ese lugar. Y muchas veces lo que nosotros pensamos que es algo que nos está sucediendo malo. La palabra dice la palabra habla de que que todo ayuda para el bien de que lo aman a Él. José decía lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo hizo para bien. Y muchas veces nos encontramos en situaciones de peleas, no con gente, pero peleas internas, nosotros mismos cuando vemos que han promocionado a alguien y vos decís, pero ese no cree en Dios y lo han promocionado y a mí no me han promocionado y yo te creo y oro y busco y Dios no hace las cosas. Como decía hace un minuto, cuando aquel que no cree en Dios prospera y vos no prosperás, no conseguís trabajo, no tenés dinero, te faltan cosas y vos decís, si el otro vive bien. Y no te has puesto a pensar que tal vez esa situación es la que Dios quiere usar para poder entrar en tu barca. Para que realmente Él se manifieste y vos estés listo, dispuesto, esperando que Él venga y entre a tu barca. Para que Él te llame a hacer algo más grande. Tal vez a veces Dios nos saca las distracciones que tenemos. Porque tal vez si nos llenara la barca de peces, no estaríamos en el puerto para que Jesús nos buscara. Estaríamos ocupados en otras cosas. No veríamos el poder de Dios manifestarse en nuestra vida. Porque estaríamos ocupados con otras cosas. Y hay veces que Dios nos tiene que llamar la atención. Y es a veces que tal vez cuando Él saca la distracción, cuando realmente saca el ruido que muchas veces nos ensordece, tal vez en ese momento podamos escuchar la voz de Dios. Tal vez cuando Dios saca todo ese ruido, la voz de Jesús se vuelve inconfundible. Y realmente podemos escucharlo a Él. Pedro, hasta ese momento, yo me imagino que estaba, y lo digo porque muchas veces me he encontrado a mí mismo lavando redes, por cosas que no sucedieron, por sueños que no se cumplieron, por aspiraciones o cosas que yo oraba y nunca pasaron. Cuando uno se encuentra lavando redes, uno no está pensando tal vez en Dios, está pensando en por qué no sucedió, por qué no se llenó de peces. Si lo hubiera tirado al otro lado en vez de tirarlo a este lado, habría tenido que haber buscado otro lugar, habría tenido que ir un poquito más adentro. Y uno empieza realmente a concentrarse y poner su mirada en lo que no sucedió, en lo que no pasó. Y Jesús de alguna forma lo interrumpe y no con un milagro, no con una palabra fuerte. Lo único que le dice a Pedro es, ¿me podrás prestar tu barca? ¿Me podrás dejar subir a tu barca? Jesús llama nuestra atención muchas veces cuando estamos pasando por algún problema, por alguna dificultad. Y yo creo que ese momento es cuando Jesús
Nos llama porque muchas veces nuestra mirada está en las cosas que hemos perdido, en las cosas que no hemos alcanzado, en las cosas que nos faltan, en las cosas que no tenemos. Cuando miramos la situación, lo único que hace es que nos sequemos espiritualmente y que nos alejemos de Dios. Porque nos ponemos a pensar, ¿vale la pena todo esto? ¿Vale la pena esforzarse? ¿Vale la pena orar? ¿Levantarse temprano? ¿Buscar en la palabra? ¿Vale la pena todo esto? ¿No estaría mejor si estuviese en la playa, paseando, siendo de viaje, olvidándome de la iglesia, olvidándome de Dios, olvidándome de todas las cosas? Porque al final de cuentas estoy cansado. Yo creo que en ese tiempo es cuando Jesús nos llama la atención para que nuestra mirada deje de estar en las cosas que no tenemos, en las cosas que no han sucedido, en las cosas que no han pasado, en las cosas que nos llama para que dejemos de mirar las redes y nos focalicemos solamente en Jesús. Porque mirar tus problemas te seca, te aleja de Él. Pero cuando uno saca la mirada de los problemas y la pones en Cristo, con todos tus problemas, con todos tus desafíos, dejas de mirar todos tus problemas y levantás la mirada y mirás a Jesús. Cuando pones tus ojos en Él, hay algo que te transforma, hay algo que te cambia. Ya no ves los problemas con la misma importancia. Ya no ves los problemas tan grandes como pensaste que eran. Ya no los ves de la misma manera, porque tu mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el creador del universo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Recién cantamos una canción, El Shaddai, el Dios todopoderoso. Cuando uno realmente ve a Jesús como todopoderoso, cuando ve a Dios como ese Dios poderoso, creador, al cual nadie le puede hacer frente. ¿Vos te pensás que se va a preocupar porque no llegás a fin de mes? ¿O que tenés un problema? ¿O que las redes están vacías? Cuando uno pone la mirada en Jesús, las cosas empiezan a suceder, pero no humanamente, espiritualmente, porque tu corazón cambia, tu perspectiva cambia. Porque ya tus ojos no están focalizados en tus problemas, están focalizados en el Creador del universo, en Jesús. El que hace que tu mesa nunca falte alimento. El que no sabes cómo, pero las cosas se multiplican. El que no sabes cómo, pero de algún lado Dios provee. Y cuando realmente pones tus ojos en Él y entendés la grandeza de su poder, la palabra nos habla en Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Muchas veces, muchos vienen a Jesús porque quieren un cambio exterior, porque quieren que sus problemas se vayan, desaparezcan. Porque quiere que todo lo que hay oposición, Dios lo va a remover. Y es bonita la palabra. Pero ¿qué pasa si en esa oposición, en ese problema, Dios quiere mostrarte su poder y su gloria? ¿Qué pasa si a pesar de todas las dificultades que estás pasando, Dios te dice, quiero que veas mi poder? Quiero que veas mi grandeza, quiero que veas cómo yo actúo, cómo yo te sostengo, cómo yo proveo. Porque si no hay necesidad, Dios no va a proveer. Si tenés todo resuelto, no te falta nada, no tenés ningún problema, vas a decir, ¿para qué necesito a Dios? Todos necesitamos a Dios porque todos hemos pecado. Y al tener pecado en nuestra vida no podemos entrar a la gloria que Dios tiene para nosotros. No podemos tener relación con Él. Pero muchos ven que no necesitan a Dios porque si estoy bien, si no necesito nada. Pero cuando nosotros pasamos por dificultades, cuando pasamos por problemas, muchas veces al que menos nos acercamos es a Dios. Muchas veces el que menos buscamos es a Dios.
Y no digo que lo busquemos porque estamos en problemas. Porque muchas veces esos problemas nos van a ayudar a ver a Dios como es. Que es un Dios amoroso, que es un Dios Padre, que nos cuida, que nos guarda, que no va a dejar que nos pase nada, que vamos a pasar por problemas y aflicciones, asegurado. Pero que Él camina a tu lado siempre, siempre. Solamente tenés que buscarlo, solamente tenés que mirar a tu lado y escuchar su voz. ¿Qué pasaría si vos le prestás tu barca? Si vos realmente le decís a Dios, al igual que me hicieron esa pregunta a mí, ¿qué querés hacer de tu vida? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta si Dios te hiciera esa misma pregunta? O te la hago yo en lugar de que esté Dios. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Que cuando llegues a viejo puedas decir, en los últimos suspiros, decir, pude cumplir el sueño de esa pregunta. ¿Cuál sería ese sueño? Pedro no sabía que al prestar su barca estaría cambiando su vida. Yo nunca entendí cuando dije yo quiero servir a Dios, yo no pensé que mi vida iba a cambiar. Pensé que era servirlo, hacer cosas por Él. Pero no fueron que hice cosas, Él hizo más cosas por mí. Porque Él cambió mi corazón, cambió mi perspectiva, cambió mi futuro, cambió mi destino. Cambió todo en mí. Y me transformó. Y empezó con una decisión en mi corazón. Una decisión de dejar que Él entre en mi vida. De darle mi barca. Y hubo muchas veces que me quise bajar de la barca. Y salir nadando. Muchas veces. Pero a pesar de esa rutina, de esa frustración, a pesar de todos esos momentos, entendí que si Él iba en la barca no tenía que temer. Que iba a ir a un buen puerto. Y yo creo que esa pregunta es la que de alguna forma Dios nos hace en todo momento. ¿Me dejás entrar en tu barca? ¿Me dejás que sea el que gobierne esa barca? Que lo dejes entrar en tu vida y que dejes que Él gobierne cada paso de tu vida. Eso es lo más difícil para uno. Darle el control a Dios. Porque a veces Dios nos lleva por lugares donde decimos, no, es más fácil por este lado. Se llega más rápido. Y Dios te dice, sí, pero hay algo que te quiero mostrar. Yo sé que vas más rápido por ese lado, pero más rápido te vas a perder. Déjame que te muestre algo. Y te pasa por una tormenta y te muestra que Él manejando esa tormenta te va a llevar al otro lado de esa tormenta. Donde vas a ver su gloria y su poder en todo momento. Porque lo que viene cuando Dios nos llama no es solamente a estar en un barco y a pescar, sino que Él viene a transformar todo nuestro ser, todo nuestro interior, a cambiar nuestra vida, a hacernos, como dice la palabra, nueva criatura. Somos en Cristo Jesús. En el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Sus barcos, como decía, estaban vacíos. Pero hay una cosa que
Me llama la atención y muchas veces nos perdemos esa forma en que Dios nos habla. Jesús sabía que el barco estaba vacío. Jesús sabía todo lo que estaba pasando por su mente y por su corazón. Jesús sabía que no había habido peces esa noche y que no estaban limpiando las redes porque estaban contentos, sino que había algo en su corazón. Y creo que muchas veces en nuestra vida hemos sentido esa, como decía, esa frustración. Pero hoy veo a Pedro y Jesús en esa manera lo está invitando, volvelo a intentar. Yo sé que has pasado por todo esto. Y se lo digo a cada uno de ustedes. Yo sé que has pasado por pruebas, por dificultades. Yo sé que tal vez en tu corazón venís renegando porque si yo le oré a Dios y Dios no respondió. Yo lo busqué a Dios y Dios no me habló. Yo quería un milagro y no sucedió. Yo quería que esta persona se sanara y no se sanó. Yo quería que aquella persona conociera a Cristo y todavía no la ha conocido. Pero hay algo que tenemos que aprender a entender de Dios. Dios nos llama a volver a intentarlo. Porque Él no ha terminado con vos. Lo que nosotros vemos como algo que no ha sido bueno, que no ha sucedido de la manera que nosotros queríamos, ¿eso ha sido lo que te ha impulsado para buscar más a Dios o te ha llegado para alejarte de Dios? Porque es lindo cuando Dios responde todas nuestras oraciones. Es lindo cuando Dios hace nuestra voluntad. Es lindo cuando Dios pareciera el genio de la lámpara de Aladín, que la frotamos y le pedimos los deseos y Él los cumple. Pero Él no es un genio. No está bajo nuestro dominio. No está bajo nuestro poder. Sino que nosotros estamos bajo su poder. Nosotros estamos bajo su autoridad. Y lo que nosotros muchas veces pensamos, ¿cuántas veces, si te acordás de chico o si has tenido hijos, cuántas veces a tu hijo le has dicho que no y tu hijo se ha dado vuelta y te dijo, no te quiero más, porque no me diste lo que quería? ¿Cuántas veces le hemos vuelto a la cara a Dios y le hemos dicho, ahora no te quiero más, porque no me has dado lo que yo quería? Ahora no te voy a buscar, no te voy a obedecer. Y muchas veces hemos tenido ese comportamiento que muchas veces es de un niño. Pero de alguna forma Jesús te quiere decir, no tires la toalla, no dejes que esa situación te aleje del destino que Él creó para vos. No dejes que me sale la palabra en inglés, setback, o esa forma de que uno retrocede o ve que está retrocediendo. No lo tomes como un castigo de Dios. Dios quiere lo mejor para vos. Porque es un Padre amoroso. Y mañana es el Día del Padre, es un Padre que nos ama. Él es bueno. Él quiere lo mejor para nosotros, no lo peor. Él es un Padre que ama a sus hijos y a sus hijas y quiere darles lo mejor. Los guarda y los cuida en todo momento. Y ahora Jesús le dice, boga mar adentro. Pedro estaba cansado, ya quería irse a casa. Estuvo toda la noche trabajando. Quería irse a dormir, a desayunar con arepas, unos mates y dijo, listo, es lo que necesito. Pero sin embargo, se encuentra con Jesús que le dice, ya sé que acabas de lavar todo, está todo limpito. Limpiaste el barco, limpiaste las redes, ahora vamos de vuelta. Vamos de vuelta a intentarlos. Vamos a intentarlo una vez más. Boga mar adentro. Una de las cosas que uno a veces no entiende, no le dijo, saquemos las velas y que nos lleve el viento. Le dijo, boga mar adentro. ¿Sabe que uno cuando boga, cuando rema, siempre rema de espalda hacia dónde va? El que ve dónde va es Jesús, en este caso. Pero los que están en el barco están remando sin saber hacia dónde van. El que les dice dónde ha de ir es Jesús. El que les muestra el camino, el que los lleva al lugar donde han de tirar esas redes, es Jesús.
Como decía hace unos minutos, Jesús nos llama a caminar por fe y no por vista. ¿Cuántos estamos dispuestos a que Jesús nos lleve al lugar donde Él nos quiere llevar? Porque como decía, uno puede decirle, yo quiero servirte, Señor, pero tiene que ser en este lugar, a esta hora, de esta manera y de esta forma. Tengo que tener este título, este lugar, me tienen que respetar, tengo que tener tantas personas a cargo, Pareciera que estamos yendo con condiciones de trabajo más que de condiciones de servicio. Pero hay veces que Dios nos llama a trabajar y uno le dice, Señor, para lo que sea. Yo me acuerdo cuando dije esa palabra, yo dije, y me dijo, ¿y qué quieres hacer? No sé, lo que sea. Yo lo único que sé es que quiero servir a Dios. No sé en qué. No sé en qué me va a usar, no sé qué va a hacer con mi vida. Pero es como entregarle todo el poder a Dios y decirle, hacé de mi vida lo que quieras. Y creo que es el momento donde nosotros tenemos que tomar esa decisión para Cristo. Porque muchas veces no vemos las situaciones, no vemos las respuestas. No vemos cómo Dios no suceden cosas a la forma que nosotros queremos, pero cuando uno entrega el control a Dios, todo lo que venga va a ser bueno. Todo lo que vas a encontrar va a ser bueno. Humanamente va a decir, pero ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo me quedé sin trabajo? ¿Cómo no llego a fin de mes? ¿Cómo? Pero cuando uno entiende que el que lleva el control del barco es Dios, sabes que el puerto donde vas a ir siempre es bueno. Porque cuando entregas tu vida a Él y dejas que Él la gobierne, que Él decida sobre las cosas que van a suceder y que Él maneje ese timón llevándote al lugar donde vos tenés que ir, no donde yo quiero ir, donde vos tenés que ir. Va a haber lugar donde no te va a gustar. Va a haber puertos o tormentas que vas a pasar donde no vas a querer estar. Situaciones donde vas a decir, ¿por qué me tocó a mí? Pero cuando entendés que Él va adelante tuyo, que Él está en la barca con vos, que Él es el que guía cada uno de tus pasos, que por más que no veas la orilla, porque ir mar adentro, que dice boga mar adentro, es ir fuera del lugar donde ves la orilla. No sé si alguna vez han ido acá a ver las ballenas, o han ido a pescar de profundidad, como le dicen. Uno sale de Sydney, sale de la bahía y empiezan a ir mar adentro y de pronto te das vuelta y no ves más la costa. Y decís, ¿ahora dónde estoy? Eso ir mar adentro. No sabés la dirección, no sabés hacia dónde vas, no sabés ni dónde estás, ni cuánto tiempo vas a estar ahí. Pero realmente dependés de que Él guíe tus pasos. Bogar mar adentro nos lleva a reconocer que Dios tiene el control de todo. Que no somos nosotros los que tenemos el control. Él ya tiene el control absoluto de nuestro destino, de nuestra vida. Bogar mar adentro implica enfrentar nuestros fracasos. Saber que si hemos fracasado, Dios estuvo ahí. Y de ese fracaso Dios va a sacar algo bueno. De esa frustración Dios va a hacer algo nuevo. Porque a veces nos ponemos a pensar y queremos que, y yo me imaginaba un poco esta historia, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué Dios, Jesús, si era quien decía que era, ¿por qué no vinieron los peces al barco? ¿Por qué mientras estaban lavando las redes los peces vinieron y saltaron al barco y se metieron en la red solos? Sin tener que mover un dedo. Sin tener que hacer nada. Pero fue en ese trayecto donde Pedro empezó a confiar en el Señor. Sin saber dónde iba. Sin saber cuánto tiempo iba a tardar ese viaje. Él confió en Dios. Él confió en lo que el Señor tenía para él en ese día. Estamos dispuestos a confiar de esa manera en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin verlo. Solamente movernos porque Él nos dice.
O muchas veces honrando nuestra palabra. Porque yo creo cuando hemos conocido a Cristo, hemos decimos, Señor, yo quiero servirte. ¿Cuántos hemos seguido y honrado esa palabra? Yo quiero conocerte. ¿Cuántos hemos honrado esa palabra? Yo quiero que guíes mi vida. ¿Cuántos de nosotros hemos honrado esa palabra? Muchas veces, mientras el grupo de música pasa, muchas veces hemos ido a Dios y le hemos abierto la Biblia y le hemos dicho al Señor, tu palabra dice que es un Dios fiel. Tu palabra dice que muchos vendrán contra mí, pero tú me vas a proteger. Tu palabra dice que eres un Dios proveedor. Tu palabra dice, y le decimos a Dios todo lo que la palabra dice. ¿Y qué pasa si Dios tuviese anotado todo lo que nosotros hemos dicho? Y abriera la libretita y diría, bueno, mira, en tal fecha vos dijiste esto, que me ibas a servir. En tal fecha entregaste tu vida y dijiste que me amabas sobre todas las cosas. Y hoy no me buscas. En tal fecha dijiste que ibas a buscar mi rostro todos los días y hoy ni te acordás de orar. Y yo creo que es el tiempo donde cuando Dios nos llama a ir mar adentro, es realmente entender que esa dependencia que tenemos de Dios, que no importa las circunstancias, no importa los problemas, no importa lo que ha de venir, nuestra esperanza está en Cristo. En saber que Él es el autor y consumador de nuestra fe, en saber que Él tiene nuestra vida en la palma de su mano, que podemos confiar en Él ciegamente. ¿Cuántos están dispuestos a confiar en Él ciegamente? A saber que lo que Él hace es bueno. Por más que a nosotros nos guste o no nos guste, Él hace las cosas bien. Él no se equivoca. Él no es que dice, uy, me olvidé de Ezequiel. Me olvidé que la semana pasada me dijo que sanara a esta persona y se murió. Me dijo que necesitaba trabajo y no le di trabajo, no tiene para qué comer. Se olvidó. No es que los ángeles y los arcángeles están diciéndole, hey, acordate de Ezequiel que necesita esto. Te lo dejé anotado en un papelito, ¿lo viste? Le dijo a Dios. Dios no se olvida de nada, Dios llega a tiempo, siempre a tiempo. Y cuando entendemos eso, que Dios tiene nuestra vida en la palma de su mano, cuando conocemos su corazón y que muchas veces lo hemos intentado y sentimos frustración. ¿Por qué sentimos frustración? Porque no se hizo nuestra voluntad. Uno se frustra cuando no pasan las cosas como nosotros queremos que sucedan. Pero ¿qué pasa si Dios tiene otra forma de hacer las cosas? Si quiere mostrarte su poder en otra situación o en otro momento. Si todavía no estás listo para recibir ese milagro, porque no lo vas a valorar de la misma manera que lo vas a valorar la semana que viene. Porque tal vez, y hemos visto, y ha pasado en mi vida, y creo que en tu vida también, cuando has recibido la bendición de Dios, y estás acostumbrado a esa bendición. Cuando Dios ha hecho un milagro, y a la semana te olvidaste, y decís, ¿dónde está Dios? Porque muchas veces nos olvidamos de las cosas buenas que Dios hace. Y nos focalizamos en las redes que están vacías. Pero no vemos la provisión de todos los años. No vemos el sostén que tuvo sobre nuestra vida. No vemos que Él tuvo dirección sobre nosotros, que nos levantó, nos restauró, nos sacó del medio del pecado, del medio de una muerte y nos dio vida. Y hoy nos estamos quejando porque como se quejan los chicos, no hay nada en la heladera para comer. Pero nos olvidamos que Él nos dio vida y vida en abundancia. Que si no fuera por el sacrificio de Jesús en la cruz, hoy no estaríamos en este lugar.
Porque el pecado que hay en nosotros, dice la palabra, la paga del pecado es muerte. ¿Querés lo que te corresponde? Es muerte. Muerte espiritual. Pero Jesús vino a esta tierra con un plan y un propósito. A que no mires más esas redes que están vacías. Que puedas levantar la vista y decir: sé el capitán de mi vida, está en mi barca. Llévame al lugar donde tengo que ir. Que aprenda a poner las prioridades correctas. Que aprenda a ser guiado por su palabra, por su amor. Que a pesar de los problemas y las dificultades, yo te pueda ver en ese barco. Que no nos olvidemos de dónde Él nos sacó y todo lo que Él nos ha sostenido todo este tiempo. No pongamos nuestra mirada en esas redes. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Que cuando Él nos diga: echa las redes, tus redes estén limpias y listas para ser usadas. Porque a pesar de las pruebas que pasamos, no dejes que tu corazón se opaque. No dejes que tu amor por Él disminuya. No dejes que la gracia, el favor y la bendición que hay sobre vos desaparezca porque tu frustración no puede ver más allá de lo que Dios puede hacer. Deja que Él obre en tu vida. Y yo te aseguro que si vos dejás que Él obre y trabaje en vos, si vos realmente tomás la decisión de darle tu vida a Él y dejar que Él gobierne cada decisión que hagas, por más que parezcan difíciles, por más que parezcan imposibles lo que vos tenés que hacer, dejáselas a Él. Y vas a ver cómo Él va a tomar autoridad sobre tu vida. Cómo cada paso va a ser un paso con propósito. Donde cada decisión va a ser un paso que te va a acercar más a su corazón, a ver realmente quién es Él, a conocerlo más, a descubrir el propósito y plan que Dios tiene para tu vida. No te quedes en las redes vacías, sino mirá el mar que hay adentro. Porque Él va en la barca, Él abre caminos, Él te lleva a lugares donde nunca vas a imaginarte que pudiste estar. Solamente tomá esa decisión. Hacete esta pregunta como me hicieron a mí. ¿Qué es lo que querés hacer en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? Porque si tu prioridad tal vez, no sé, es una carrera, es una casa, un auto, una familia, antes que Dios, no esperes estar mar adentro. Porque a veces queremos todo, como decimos en Argentina, la chancha y los 20. Queremos la vida que queremos nosotros, más que Dios bendiga todo lo que hacemos. Dios va a bendecir su plan y su propósito en nosotros. Y aunque nos frustre porque las cosas no sucedan de la manera que nosotros queremos, es el tiempo de aprender a dejar que Él lleve el timón, que Él nos guíe mar adentro. Mar adentro, como le decía, es encontrarlo a Él, en tener intimidad, en pasar tiempo a solas con Él, en conocer su corazón, el dejar que Él guíe cada uno de tus pasos. Y la pesca que Él estaba esperando, lo que Pedro encontró en ese lugar, no fue solamente peces. Porque uno podría imaginarse que él pescó, el negocio le fue bien, entonces dijo: listo, ya está, tengo todo lo que necesitaba. Pero la palabra dice en el versículo Lucas 5, versículo 8, dice: viendo esto, que la red estaba de peces llena y tuvieron que pedir ayuda a sus compañeros para que vengan a ayudar, porque no entraba más peces. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro no celebra esa pesca. Pedro no
celebra que su negocio va a prosperar. Pedro no celebra la victoria, sino que ve a Jesús por quien es. Y Jesús lo saca de donde está y le dice: desde ahora serás pescador de hombres. No le dijo: vas a seguir con tu pesca, vas a tener más barcos. Le dice: vas a deja tus redes. Y dice en el versículo 11: y cuando trajeron a tierra seca, cuando llegaron a tierra seca las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Él dejó atrás quién era para convertirse en lo que Dios quería que fuera. Él dejó atrás el ser pescador para convertirse en un pescador de hombres, en ser usado por Dios de una manera grande y poderosa. Pero él tuvo que tomar una decisión de dejar atrás su pasado, su vida anterior a conocer a Cristo, y dejar que su futuro y su propósito se cumpliera en Cristo Jesús. Este es el tiempo donde tenemos que mirar a Dios y decirle: Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo. Y si me dices que deje todo por seguirte a ti, todos mis sueños, todos mis planes, todos mis anhelos, yo los dejo atrás, porque sé que lo que viene después va a ser mucho mayor. Porque Él no encontró un negocio de peces, encontró un destino y un propósito en Dios. Y cuando uno encuentra propósito y destino, has encontrado todo. Porque sabes por qué estás en esta tierra, sabes por qué Dios te trajo a este lugar, sabes por qué Dios, dice la palabra, te conoció antes de que te creara. Y estás cumpliendo el plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Y lo que ha de venir, no importa, porque Cristo está con vos, caminando a tu lado. Y ese propósito, ese destino, es el que Dios ha creado de antemano para tu vida. Te aliento en este tiempo para que busques a Dios en este tiempo. Que te hagas esa pregunta: ¿por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? Y vas a ver que si dejas que Dios suba esa barca, tal vez te va a decir: ya, boga mar adentro. Es tiempo de empezar a confiar en Él. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.